La noche en que todo comenzó, David no estaba donde se suponía que debía estar. Mientras sus hombres arriesgaban sus vidas en los campos de batalla, el rey de Israel caminaba por las terrazas del palacio, como un hombre que hubiera olvidado el peso de la unción que llevaba. La guerra continuó sin él, el trono estaba firme, el ejército victorioso, y el corazón del rey ya no temblaba ante el pecado como antes. Cuando sus ojos se posaron en Betsabé mientras se bañaba, no apartó la mirada. No hubo oración ni vacilación. Hubo una orden. David, que antes buscaba la voluntad de Dios antes de cada paso, ahora se permitió seguir los impulsos de su propio corazón. Esa noche, el silencio del cielo no era una señal de aprobación, era un testimonio. El balcón del palacio se convirtió en el escenario de una caída que marcaría generaciones. Llamaron a Betsabé. No se dijo ni una palabra acerca de Urías ni acerca del Señor. Ella vino, como cualquier súbdito vendría cuando el rey los mandara llamar. David, que conocía los salmos y temía el nombre de Dios, decidió ignorar la justicia que lo sostenía y cruzó la línea entre el liderazgo y el abuso. El acto se consumó bajo el velo del poder, pero nada de lo que ocurrió esa noche escapó a los ojos del Altísimo. Cuando Betsabé regresó a casa, nada parecía haber cambiado, pero el silencio se rompió días después cuando envió un mensaje: «Estoy embarazada». La culpa que David había reprimido en lo más profundo de su alma, ahora llamaba a la puerta. Y el rey, en lugar de inclinarse y confesar, trató de ocultar lo que el cielo ya había presenciado. David, sabiendo que la verdad podría destruir su reino y su nombre, ideó un plan oscuro. Llamó a Urías, el fiel guerrero, desde el campo de batalla a Jerusalén con la esperanza de que regresara a casa y durmiera con Betsabé. De este modo, el niño que crecía en su vientre podría parecer legítimo a los ojos de todos. Urías llegó cansado y marcado por la batalla, pero su lealtad no conocía atajos. Se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros se enfrentaban al enemigo. La dignidad y el honor del soldado se convirtieron en una espina en la conciencia ya atribulada del rey. El intento de manipulación de David fracasó y la sombra del pecado se hizo aún más pesada. Al darse cuenta de que Urías no caería en la trampa, David eligió un camino más frío. Escribió una carta con órdenes secretas, confiándosela personalmente al guerrero. El mensaje era claro pero mortal. Urías debía ser colocado en la línea del frente, donde el peligro era mayor, y abandonado a su suerte. El rey, en su trono, se lavó las manos de la sangre de aquel hombre, pero no del peso que llevaba en el alma. Urías se fue sin saber que la carta era una sentencia. En la guerra, su muerte fue honrada, pero en el silencio del palacio, el corazón de David se endureció, dividido entre el poder y la culpa. La noticia de la muerte de Urías llegó al palacio como un viento frío que no trajo alivio, sino miedo. Betsabé, ahora viuda, estaba abrumada por el dolor y la confusión, mientras que David, frente a su rostro arrepentido, buscaba desesperadamente borrar la mancha que había dejado en su corazón y en su reino. La tomó como esposa, tratando de ocultar su pecado bajo el manto de la legitimidad. Pero en el silencio del templo y entre las líneas de las Escrituras, el Señor no guardó silencio. La justicia divina no se doblega ante la voluntad humana, y la misericordia de Dios exige arrepentimiento genuino, no máscaras bien cosidas. Fue entonces cuando el profeta Natán se presentó ante David. Con voz firme y ojos que reflejaban la luz del Señor, contó una parábola sencilla, pero que llegó al corazón del rey. Una historia de un hombre rico que robó el único cordero de un hombre pobre para saciar su hambre. Una injusticia que no podía ignorarse. David, sin darse cuenta de que se veía a sí mismo en la narración,
se enojó con el supuesto malhechor y lo condenó vehementemente. Pero el profeta, con una sola frase, rompió la máscara del rey. «Tú eres ese hombre». La exposición del pecado fue un golpe profundo, y el rey, ante Dios, no tenía forma de negarlo. David recobró el sentido con un peso que no podía llevar solo. El arrepentimiento lo venció y por primera vez su voz se elevó en confesión delante del Señor. «He pecado contra el Señor», dijo, reconociendo la gravedad de su error. Pero la confesión, por cierta que fuera, no borró las consecuencias. La justicia divina es implacable y, incluso en el perdón, la espada nunca se apartaría de la casa del rey. El silencio que siguió fue un clamor mayor que cualquier grito, el clamor del alma herida por la misma mano que la hirió. Poco después de la confesión, llegó la noticia que aplastó el corazón de David. El hijo que Betsabé llevaba en su vientre estaba enfermo. Cada suspiro del muchacho parecía llevar consigo la sentencia de la justicia divina. David clamó por misericordia, por una oportunidad de restaurar lo que había perdido. Pero los días pasaban y la muerte entraba silenciosamente en la cámara real. El niño murió y con él desapareció el último hilo de esperanza de redención inmediata. El rey, aunque quebrantado, siguió siendo un hombre marcado por la gracia y el dolor, consciente de que la restauración solo podía llegar a través del camino de la cruz y del arrepentimiento constante. La sombra de la tragedia se cernía sobre el palacio, pero el caos no cesó. Amnón, hijo de David, dominado por un deseo oscuro y una pasión desordenada, atentó contra su media hermana Tamar. El dolor de la joven resonó en los pasillos de piedra e hizo temblar el corazón del rey. La justicia de David, herida y confundida, oscilaba entre la ira y la indiferencia. La ruptura de los lazos familiares no era solo un crimen contra la carne, sino una profunda fisura en el alma de la casa real, donde debía habitar el orden y el temor de Dios. Absalón, hermano de Tamar, vio el sufrimiento de su hermana y la falta de justicia como una afrenta que no podía ignorar. Con sangre hirviendo en sus venas, planeó venganza y mató a Amnón en secreto, sin que su padre lo supiera. La familia real, marcada por la tragedia y el pecado, comenzó a desmoronarse desde dentro. Los vientos de rebelión comenzaron a soplar y el trono que parecía firme tembló bajo el peso de las consecuencias del pecado del padre. El resentimiento de Absalón creció hasta convertirse en una tormenta. No se contentó simplemente con vengarse de Amnón, sino que conspiró contra su propio padre, reuniendo seguidores y preparando una rebelión abierta. El rey David, consciente de la traición que se estaba produciendo, veía cómo se le quebraba el corazón ante la deslealtad de sus hijos, como si cada golpe en el campo de batalla fuera menor que el que le asestaban en su interior. La guerra civil no fue solo política, fue el fruto amargo del pecado que no fue sanado en su hogar. En medio del caos, David tuvo que huir de Jerusalén, abandonando el palacio que una vez había sido un símbolo de su gloria. Los pasos del rey, antes firmes y decididos, ahora eran lentos y llenos de dolor y reflexión. El rey quebrantado caminaba entre enemigos y sombras, enfrentándose no solo a la violencia de los hombres, sino al juicio divino que se manifestaba en el caos de su linaje. Sin embargo, la promesa de Dios se mantuvo firme, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Incluso en el exilio forzado y el dolor de la traición, David mantuvo una fe profunda y silenciosa. En sus momentos más oscuros se dirigió al Señor en oración, buscando fuerza para soportar el peso del castigo y esperanza para un futuro incierto.
Él sabía que, a pesar de los fracasos y las calamidades, el pacto divino nunca sería roto. El Dios que lo había ungido como rey era también el Dios de la misericordia, y en él estaba la promesa de restauración, incluso si el camino era doloroso. En el corazón de Jerusalén, Betsabé afrontó su propia prueba. Viuda y más tarde, esposa del rey, llevaba en sí el peso de un pecado que había cambiado para siempre el destino de la familia real. Sin embargo, incluso entre las sombras, fue elegida para un propósito mayor. Del vientre que albergó el dolor y la caída, nacería Salomón, el hijo de la promesa. La historia de su linaje estuvo marcada por la caída y la redención, por la justicia que corrige y la misericordia que renueva. Salomón nació en un tiempo de sombras y esperanzas, símbolo viviente de la compleja red entre la justicia y la misericordia. Su futuro reinado sería recordado por la sabiduría otorgada por Dios, pero también por las pruebas que enfrentaría a causa de los pecados heredados. El linaje de David llevaba dentro el peso de la caída, pero también la promesa del Mesías que vendría a restaurar a toda la humanidad. Cada paso de esta historia parecía conducir a un resultado mayor, uno que iba más allá de la historia de un hombre o una casa. A medida que David crecía, el dolor de la pérdida y la traición nunca lo abandonaron, pero se convirtió en un rey quebrantado, consciente de la justicia de Dios y de la necesidad de un arrepentimiento continuo. La espada en su casa nunca dejaría de colgar, como un recordatorio constante de la fragilidad humana ante la santidad divina. Sin embargo, en medio del duelo y la confusión, permaneció la certeza de que Dios es soberano y que la redención, aunque tarde, alcanza incluso a los más quebrantados. Al final, la historia de David no es solo la de un rey que cayó, sino la de un hombre que se levantó de nuevo, aunque marcado por las consecuencias de sus acciones. Su vida revela la tensión eterna entre la justicia y la misericordia, entre el juicio divino y la gracia restauradora. Enseñó que el verdadero arrepentimiento no borra el pasado, sino que abre el camino a la esperanza, incluso cuando los dolores de la vida insisten en permanecer. La espada que nunca abandonó su hogar es también el símbolo del juicio que purifica y del amor que transforma. El legado de David, tan humano y al mismo tiempo tan divinamente tocado, permanece como una advertencia y una invitación. Caminar con Dios con temor y humildad, reconociendo que ningún poder terrenal está por encima de la justicia del Altísimo. Y del seno de Betsabé, marcado por el pecado y por la gracia, nacería aquel que traería la redención definitiva, el Mesías prometido, cuyo reino eterno traería esperanza a toda la humanidad. La historia del rey David es un retrato vivo del alma humana ante Dios, con todas sus sombras y luces.